tienen un Dios más o menos de este tamaño que se puede meter en el bolsillo. No tienen miedo. Y no saben quién es. Ni en las iglesias evangélicas saben quién es Dios porque no estamos predicando los atributos de Dios. Entonces cuando decimos, por cuanto todos pecaron, ¿y qué? O predicamos acerca de Dios, pero no predicamos acerca de algunos de los atributos más importantes, como la santidad, como la justicia, como la ira de Dios, o como el aborrecimiento de Dios. Voy a darles un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase, Dios aborrece el pecado y ama al pecador? Está bonito, ¿no? El único problema es herejía. No es lo que las Escrituras enseñan. Hay varios lugares a través de la Biblia donde dice que Dios aborrece al pecador. Y vamos a hablar de eso. ¿Ves? Muchas veces predicamos cosas que hemos escuchado de otros, sin investigar. ¿Es verdad? Suena bien, me parece bien, pero ¿de verdad es lo que la Escritura enseña? Voy a darles un ejemplo. Vamos a Salmos capítulo 5 un ratito. Salmos capítulo 5. Versículo 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Dice que Dios aborrece la iniquidad? No, dice que Dios aborrece a todos los que hacen la iniquidad. Pero tú me dices, pero Pastor Pablo, Juan 3:16 está en la Biblia. Sí está en la Biblia, también Salmos 5:5. Muchas veces decimos un montón de cosas acerca de Dios que no son bíblicas. Cuando hablamos del pecado también tenemos que hablar de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo reacciona Dios al pecado? La mayoría de las personas piensan que Dios es un Jesucito o que es un abuelo viejo, tonto. O que es como Papá Noel. No es Jehová. Él da vida, Él mata. Él salva, Él juzga. Él ama, Él aborrece. Él es maravilloso, Él es terrible. No es un león domesticado. Es Dios. Una pregunta, ¿cuántas cosas enseñas simplemente porque otra persona te ha enseñado? ¿Y cuántas cosas enseñas porque es lo que se encuentra en la Escritura? Y aún en nuestros estudios, ¿cuántas cosas en la Biblia interpretamos por medio de la psicología? 98% de la consejería bíblica es nada más que psicología bautizada. Proviene de Freud, Rogers y Skinner, 3 hombres que aborrecían el cristianismo. Pero pastor, tenemos que usar la verdad que ellos tenían. No tenían verdad. Y puedo probarlo. Entonces muchas veces nosotros cuando hablamos de Dios o hablamos del pecado, hablamos a través de la influencia de la psicología en vez de a través de las Escrituras. Les voy a dar un ejemplo. Debemos amar a nuestro prójimo como de este texto. ¿Sabe lo que muchos enseñan? El cristiano tiene que amarse a sí mismo primero porque si no, no puede amar a otro. Esa es una herejía tan grande de la psicología. Es horrible. Pero es lo que enseñamos. ¿Por qué? Porque no estamos enseñando la Biblia. Hermanos, mira. Los hombres de Dios tienen que estudiar las Escrituras. Es su tarea principal.
Pero la mayoría de los pastores, porque están tan ocupados, ¿qué hacen? Se levantan en la mañana, oran algunos minutitos ahí, quizás leen 10 minutos si pueden y salen para trabajar. Hay que hacer cosas. Vamos a una conferencia porque nos van a enseñar cómo evangelizar. Vamos a otra conferencia porque nos van a enseñar cómo hacer esto o cómo hacer esto. Pero ¿qué pasa con las conferencias? Vamos a aprender quién es Dios. Vamos a aprender cómo son los atributos de Dios. ¿Qué significa su ira? ¿Qué significa su amor, su aborrecimiento, su justicia? Tenemos que usar un montón de métodos porque no hay poder, y no hay poder porque no estamos enseñando la verdad, y no estamos enseñando la verdad porque no tenemos tiempo para estudiar. Pero tenemos folletos que podemos usar. No estoy en contra de los folletos, solamente somos pastores y predicadores, necesitamos más que folletos. Tenemos que tener un conocimiento de las Escrituras. Cuando hablamos del pecado, vamos a usar algunos versículos para ayudarnos. ¿Qué significa por cuanto todos pecaron? Según la confesión Westminster y las confesiones bautistas, el pecado sucede cuando uno o un acto no se conforma exactamente a la persona y voluntad de Dios. Cuando un hombre hace algo que contradice lo que la Biblia enseña acerca del carácter de Dios o acerca de la voluntad de Dios, que es una expresión de su carácter. Y el pecado, ¿cuán horrible es el pecado? Voy a darles una ilustración de Gálatas. La Biblia dice que todos los hombres que no cumplen todo lo que se encuentra en las Escrituras, el hombre es bajo una maldición, ¿no es cierto? ¿Qué significa estar bajo una maldición? Significa que el hombre que ha pecado una sola vez, es tan horrible y asqueroso ante un Dios santo y un cielo santo, que la última cosa que el hombre va a escuchar cuando toma su primer paso para entrar en el infierno, la última cosa que va a escuchar es toda la creación aplaudiendo a Dios. Porque Dios le ha enviado al infierno. El hombre es tan horrible ante un Dios santo. Y ese es el problema en el día de hoy. Mira este versículo acá. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La interpretación moderna de este texto es, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero por causa del pecado no has logrado el gran plan que Dios tiene para ti. Es una interpretación nueva. Si vas a los comentarios antiguos no vas a encontrarlo. ¿Por qué usamos este método de interpretación? Tiene mucho que ver con la psicología. El hombre es todo. Dios tiene un plan para el hombre. No es lo que significa. En el contexto de Romanos capítulo 1 y también en los comentarios antiguos, lo que significa es esto. El hombre fue hecho con un solo propósito. Glorificar a Dios, adorar a Dios y servir a Dios. Y el hombre no lo ha hecho. En vez de servir a Dios y glorificar a Dios, el hombre se ha glorificado a sí mismo y se ha rebelado contra la ley de Dios. Y por eso Pablo dice en Romanos 1, 2 y 3, el hombre merece la condenación y nada más. Nosotros predicamos en el día de hoy como si el hombre fuera un víctima. No es un víctima, es un aborrecedor de Dios que peca porque aborrece a Dios. Su vida está destruida porque aborrece a Dios y se ha rebelado contra Dios.